Hola a todos, bueno, me presento, mi nombre es Eugenio, eh, estoy a cargo de algunos encuentros vinculados al ingreso tanto de programación como de sistemas y también soy responsable de análisis matemático uno, pero solamente en las carreras de programación, ¿sí? Eh, Vamos a, en este encuentro, presentar algunas cuestiones necesarias para poder comenzar a cursar mi materia, digamos, sin tener inconvenientes. Y en particular nos vamos a enfocar en este primer concepto que se denominan expresiones algebraicas. Lo que quiero hacer en esta etapa es eh, presentar algunas nociones, digamos, desde la parte coloquial, es decir, algo que observo mucho a lo largo de la cursada es cierta dificultad por parte de los estudiantes para referirse o expresarse de forma apropiada. Entonces, por ahí me quieren plantear una pregunta y no saben cómo porque no saben qué palabras utilizar, o cuando tienen que redactar alguna respuesta hay muchas incongruencias o uso de palabras inadecuadas o en el contexto inadecuado. Para presentar la noción de expresión algebraica, lo mejor es hacerlo a través de un contraste con una idea quizás sí más conocida, que es la de expresión numérica. Una expresión numérica es aquella que está compuesta por números y operadores. ¿A qué me refiero con operadores? A los símbolos asociados a las operaciones conocidas, como suma, multiplicación, división, resta, potencia, radicación, etcétera. Un ejemplo de una expresión numérica es lo que les muestro ahí en pantalla. 4 por 5 tercios, menos esa apertura de paréntesis, 1 más raíz cuadrada de 2 todo al cuadrado. Acá tenemos presencia de números, el 4, el 5 tercios, el 1, la raíz cuadrada de 2, distintos tipos de números, algunos enteros, otros racionales, otros irracionales. Y tenemos la presencia de operaciones, multiplicación, resta, suma y potencia, que de alguna manera está encubriendo una multiplicación. Esto es una expresión numérica. Una expresión algebraica incorpora la presencia de variables. Una variable es una letra que está representando algún valor numérico no constante, no fijo, sino un número cualquiera. Aquellos que ya estén un poquito metidos en el mundo de la programación, bueno, el concepto de variable es uno de los conceptos más centrales en la programación, como estos espacios de memoria en los cuales se alojan números que pueden tomar diferentes números en un mismo lugar, y ese lugar se llama justamente una variable. Bueno, en el caso de nuestra materia, las variables son matemáticas, o sea, son letras que representan números. Entonces, cuando combinamos números fijos, constantes, numéricas, con números variables, que están representados por letras, y las mismas operaciones que les nombré hace un ratito, estamos frente a una expresión algebraica, y acá les muestro un ejemplo. A por, abro paréntesis, 4 menos i al cuadrado. Esto es una expresión algebraica que tiene dos variables, a e i. Bueno, y hay números presentes y hay operaciones presentes. Entonces, si es solamente números, expresión numérica, pero cuando hay letras que representan números, pero son letras al fin porque no representan un único número, hablamos de expresiones algebraicas. ¿Qué es lo que queremos o pretendemos hacer con expresiones algebraicas? Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer con las expresiones algebraicas, y una de las más elementales tiene que ver con las operaciones eh, básicas, ¿sí? Operaciones de suma, resta, multiplicación, cociente, que se pueden realizar bajo ciertas condiciones, claro, entre expresiones de este tipo. Por ejemplo, lo que les estoy presentando ahí, 3b más 5b, si bien lo podemos entender a todo esto en su conjunto como una expresión algebraica, lo podría entender también como una suma entre dos expresiones algebraicas, 3b sumado con 5b. Y como estas dos expresiones algebraicas están involucrando a la misma variable que estoy denominando como b larga,
Yo puedo juntar esto y unificarlo y reducirlo a simplemente 8b, porque es lo que tengo en total. Entonces, 8b es una expresión algebraica totalmente equivalente a la que yo les presenté con anterioridad. ¿Cuáles son las ventajas? En general, trabajar con versiones más sencillas de una misma expresión algebraica es ventajoso. Entonces, podríamos entender que en algún contexto de aplicación donde esto forme parte de la resolución de alguna situación problemática, pensar en 8b es más amigable que pensar en 3b más 5b. ¿Es obligación hacer esto? No, no es obligación, pero si se puede achicar el tamaño, por así decirlo, de una expresión algebraica, bienvenido sea, es bueno hacerlo y en ese sentido algunas operaciones a veces colaboran con este objetivo. Acá tenemos un ejemplo de un producto entre dos expresiones algebraicas. En este caso estoy multiplicando 2x con 3x al cuadrado. Y lo bueno de la multiplicación es que es una operación conmutativa. Eso significa que yo la puedo realizar en el orden que a mí me convenga. Y como acá tengo muchas multiplicaciones, porque entre el 2 y la x y entre el 3 y la x al cuadrado también hay multiplicaciones involucradas, yo podría reordenar esto en un orden más conveniente, multiplicando primero los números y luego las letras. De esta manera, entonces, aplicando ahora lo que se conoce como la propiedad asociativa, que significa eh, asociar parcialmente este producto agrupando aquellas partes que a mí me conviene multiplicar primero, el 2 por el 3 lo puedo reducir en 6 y x por x al cuadrado lo puedo escribir como x al cubo, por una cuestión que tiene que ver con la potenciación. 6x al cubo sería exactamente lo mismo que todo esto que yo les presenté al principio, pero es notoriamente más sencillo y, digamos, en algún o en varios sentidos es una mejor versión. Y también vale muy frecuentemente la propiedad distributiva, que es aquella que aplicamos cuando se combinan dos operaciones, como son, por ejemplo, la suma y la multiplicación. En este caso, al aplicar la propiedad distributiva de esta A que está multiplicando a este paréntesis que contiene dos términos, tendríamos A por 4A menos A por 3. Y haciendo algo parecido a lo que hice recién, reordenando este producto de modo que aparezca el 4 al frente y luego la 2A multiplicándose, y reordenando este otro de modo que aparezca el 3 al frente y luego la A, y ahora viendo que A por A lo puedo escribir como A al cuadrado, encontramos entonces esta versión de la expresión algebraica, que es absolutamente equivalente a esta original, pero acá no sé si decir es más sencilla, porque no la veo tanto más sencilla. Digamos que acá yo les estoy mostrando algo que se puede hacer, pero que, insisto, eh, no es tan unidireccional la matemática a veces en el sentido de hay que hacer esto siempre o sí. Es un error muy común a veces, eh, producto de la mecanización, digamos, actuar mm, por, de manera casi intuitiva o mecánica sin pensar si eso que estoy haciendo me va a servir o tiene algún sentido en el contexto de lo que estoy trabajando. La realidad, chicos, es que esto que yo acabo de hacer para este ejemplo de esta expresión algebraica, eh, en algún contexto de problemas puede ser que sea útil efectuar esta operación de distribución como acabo de hacer. Y en otros contextos de otros problemas quizás sea útil efectuar el camino inverso, es decir, algo que lo tengo escrito así, tener que escribirlo de esta manera. En otras situaciones puede que sea lo mismo trabajar con cualquiera de las dos versiones, por eso yo les estoy mostrando cosas que se pueden hacer, pero que no es obligatorio hacerlo. ¿Sí? Puede llegar a ser necesario en algunos problemas, pero acá no estoy trabajando con alguna situación problemática, sino que estoy apenas empezando a mostrar cuestiones muy abstractas. Bien,
Esto tiene que ver con algo que comenté hace un rato y es fácil operar entre expresiones algebraicas cuando la variable involucrada es la misma. Cuando hay variables diferentes involucradas, yo no hay mucho que pueda hacer. Y esto es fácil de entender de la siguiente manera. Si yo tengo que sumar eh, 2x menos 5x, bueno, vamos a sumar en vez de restar mejor. Eh, bueno, acá lo que estoy haciendo es sumar 2 manzanas más 5 manzanas y eso me da un total de 7 manzanas, o sea, esto es 7x. Ahora, si yo tengo 2x más 5y, en esta suma entre dos expresiones algebraicas, como estoy involucrando variables diferentes, eso es como querer sumar manzanas con peras, y no puedo. 2 manzanas más 5 peras no me da 7 nada. Me da 2 manzanas y 5 peras y no las puedo juntar. O sea que cuando las variables involucradas son distintas, difícilmente yo pueda eh, hacer algo entre esas expresiones o unificar, ¿sí? Pero bueno, nosotros, si bien presento esta posibilidad, a lo largo de la materia y apuntando las cosas que necesitamos en este primer curso que vamos a tener de análisis matemático, vamos a trabajar mayoritariamente con una sola o una única variable. Bien. Cerramos un poquito la noción de expresión algebraica, hablamos un poquito de lenguajes que tienen que ver con formas de, básicamente, de comunicación, otra palabra muy conocida en el contexto de la programación, porque, bueno, básicamente se manejan lenguajes de programación. En un contexto más matemático, vamos a diferenciar el lenguaje coloquial, que es aquel en el cual se usan mayoritariamente las palabras, es el que utilizamos para hablar, para escribir y a través del cual se forman concatenación de palabras, oraciones y párrafos, etc. Contra el lenguaje que viene a continuación, que es el simbólico. Pero antes de meterme con eso, un ejemplo de algo expresado claramente en lenguaje coloquial podría ser esta frase: el anterior al doble de un número natural n. ¿Sí? Eso es una frase con palabras, está expresada en lenguaje coloquial. En contraste, presentamos el lenguaje simbólico, que es aquel en el cual predomina el uso de simbología. En el contexto de nuestra materia de matemática, esa simbología está representada por expresiones algebraicas, justamente, números, letras y operadores. Por ejemplo, 2n menos 1. Eso es una expresión algebraica, una variable que es n, hay números y hay operadores, en este caso multiplicación y resta a la vista. Es importante que se den cuenta que las dos expresiones que están resaltadas en rojo son equivalentes, o sea, lo que estoy haciendo acá es expresar o escribir de dos formas distintas lo mismo, ¿sí? Cuando hablo de 2 por n menos 1, me estoy refiriendo al doble de un número natural disminuido en una unidad, y eso es justamente el anterior de ese número natural. O sea, fíjense en estas dos versiones cuánto más compacto es el lenguaje simbólico respecto del coloquial. Es justamente eso que acabo de hacer, esa traducción que acabo de hacer del lenguaje coloquial al simbólico, una habilidad bastante útil, eh, principalmente en la resolución de situaciones problemáticas. O sea, tenemos que aprender, tienen que aprender, yo ya lo aprendí, a traducir eh, el lenguaje coloquial al lenguaje simbólico de manera apropiada. Y les voy a presentar entonces algunos ejemplos para que tengan algunas pistas respecto de cómo hacer esto, porque es una habilidad que no es mecánica, que implica cierto razonamiento y es importante que lo aprendan bien. Lo que les presento acá es una expresión coloquial que habla de la suma entre un número cualquiera y la mitad de su cuadrado. Entonces hay que hacer una especie de análisis sintáctico, digamos, de la oración y tratar de entender la estructura más allá del contenido. Acá me habla de una suma entre, en este caso, dos cosas. Una de ellas es un número cualquiera y la otra es la mitad de su cuadrado. Cuando hablamos de suma, tenemos el operador de más presente. O sea que yo tengo acá una suma entre dos cosas, una que era a la izquierda y otra a la derecha. Esta primera cosa que estoy sumando
me habla de un número cualquiera. Como no es un número fijo, sino que es un número cualquiera, eso yo lo voy a representar justamente a través de una variable. ¿Qué letra voy a utilizar? La que ustedes quieran, ¿sí? Por ejemplo, es normal utilizar la X como representativo de un número cualquiera. Así que acá lo que tenemos es X que se está sumando con algo. ¿Y qué es esa otra cosa con la que se suma? Dice la mitad de su cuadrado, es decir, la mitad del cuadrado de X. La parte de su cuadrado hace referencia al cuadrado de esta propia X. ¿Y cómo traduzco esto de la mitad de? Bueno, el d casi siempre se traduce en una multiplicación. El doble d, la tercera parte d, el triple d, siempre es o hace referencia a una multiplicación. Y lo que sea partes, la mitad, la tercera parte, la cuarta parte, las dos terceras partes, en general habla de una fracción que representa menos que un entero, ¿no? Y si pensamos en la mitad, lo más sensato es pensar en un medio, ¿no? La mitad de un kilo de helado es medio kilo de helado. O sea, la mitad de su cuadrado simbólicamente se representaría como un medio por x al cuadrado. Y entonces esta expresión simbólica o algebraica que acabo de construir aquí representa de manera simbólica a la expresión coloquial que está escrita ahí arriba. Nuevamente les pido que observen cuánto más compacto es el lenguaje simbólico. Fíjense lo que ocupé de espacio en comparación a todo lo anterior. El producto entre dos números consecutivos. Bueno, producto es multiplicación, ¿sí? Es el nombre técnico de la multiplicación, así que acá me habla de la multiplicación entre dos cosas. Una de ellas es un número y la otra es su consecutivo, que es el que le sigue. O sea que implícitamente nos están diciendo que estamos trabajando en el campo de los números enteros, porque el sentido de consecutivo de un número tiene sentido en el contexto de los números enteros, ¿no? Donde vamos de uno en uno, hay uno después del otro, cosa que no ocurre en los números reales, no existe en los reales el que le sigue a 1,5, no existe porque hay una propiedad de los números reales que dice que entre dos números reales cualesquiera siempre vas a poder encontrar otro que está en el medio, entonces nunca vas a encontrar el que le sigue. Se pone un poco filosófico el asunto, pero no me quiero detener mucho en eso porque no es a lo que apunto. Con lo cual acá estamos presentando una multiplicación entre un número, por supuesto, desconocido, entonces nuevamente lo llamaré X, y el que le sigue a X. Y el que le sigue a X, pensémoslo desde un ejemplo. ¿Cuál es el que le sigue al 20? El 21. ¿Cuál es el que le sigue al 8? El 9. ¿Qué le tengo que hacer entonces yo a un número para obtener el que le sigue? Le tengo que sumar 1. Entonces, el que le sigue a X, podemos pensar que es X más 1. Pero como yo quiero que esta multiplicación, perdón, sea entre X y X más 1, necesito que esto esté cerrado entre paréntesis, porque si no, la separación en términos, si yo no coloco el paréntesis, no estaría representando lo que yo quiero representar. Ojo y atención al uso de los paréntesis para que eh, lo que están representando o escribiendo sea lo que quieren escribir. Bueno, ahí tenemos entonces la expresión algebraica que representa esa expresión coloquial. El cubo del cociente entre dos números. Acá me está hablando del cubo, o sea, hay algo que está elevado al cubo. Y donde dice cociente, esto es división en matemáticas. Así que acá hay una división entre dos números que no guardan ninguna relación entre sí, son dos números totalmente independientes. Entonces acá voy a tener que usar dos variables para representar estos dos números. Puedo usar X e Y, puedo usar A y B, eso no interesa. Pero esta sería la expresión algebraica que representa a esta situación. De esta manera, les presenté algunos ejemplitos de traducción que vamos a aplicar
eh, más adelante en la resolución de problemas. Quizás sea ahora, aclaro, un buen momento para hacer una pausita, fijarse qué pueden resolver de las actividades presentes en relación a esto que vimos hasta ahora, antes de continuar, estoy más o menos en la mitad de la clase. Así que vimos lo que es una expresión algebraica, vimos lo que es el lenguaje coloquial versus el lenguaje algebraico o simbólico y cómo movernos entre ellos. Y un poquito mezclando estas cosas aparece la idea de ecuación. Cuando dos expresiones algebraicas se conectan a través de una igualdad, se forma lo que se denomina una ecuación. O sea, en una ecuación tiene que estar el símbolo del igual y lo que tenemos a la izquierda y a la derecha del igual, que se llaman miembros, miembro izquierdo, miembro derecho, son expresiones algebraicas. Y acá tenemos un ejemplo de una ecuación. 2 por a más b igual a 1 menos b al cuadrado. Por ahí les hace ruido porque dicen, pero pará, en una ecuación no había una x. No, no siempre. O sea, hay alguna variable seguro, pero no tiene por qué llamarse x y no tiene por qué ser la única. Esta ecuación tiene dos variables que denominamos a y b, o que están representadas por a y b en este caso. Cuando encontramos valores puntuales numéricos para las variables que hacen que se cumpla la igualdad, o sea que el miembro de la izquierda y la derecha valgan lo mismo, esos valores forman lo que se denomina una solución de la ecuación. Aclaro, las ecuaciones no siempre tienen solución y cuando tienen no siempre es una sola, pueden ser más de una o pueden ser infinitas. A modo de observación, para este ejemplo, fíjese que si a vale 1/2 y b vale 0, tenemos ahí una solución, porque si yo acá coloco 1/2 y acá colocamos 0, al hacer la cuenta, me queda 2 por 1/2 más 0 igual a 1 menos 0 al cuadrado. 2 por 1/2 es 2 medios kilos, es 1, más 0 sigue siendo 1, y 1 menos 0 es 1. Entonces, en ambos lados obtuve 1, es decir, se cumple la igualdad. Ahí tenemos una solución. ¿Es la única? No. Hay otras. ¿Cuáles son? No sé. Habría que ver cómo encontrarlas y no sería nada fácil, pero simplemente les comento que hay otras. De hecho, hay otras infinitas soluciones a este problema, o no sé si infinitas, pero probablemente haya alguna más. Justamente la cantidad de variables que presente una ecuación, la potencia a la cual están esas variables elevadas y las operaciones que conforman la ecuación son las que determinan un poco la dificultad de la resolución de la ecuación, es decir, la dificultad para encontrar las soluciones. Cuanto más variables haya, cuanto mayor sea el exponente al cual están elevadas esas variables, más difícil va a ser de resolver. Por eso vamos a empezar o a encarar el tema desde la situación más elemental que se denominan ecuaciones lineales en una variable. Lineales significa que la variable, por ejemplo, si fuera x, no va a estar elevada a ningún exponente que no sea 1, o sea, no lo van a ver, porque cuando algo está elevado a la 1 no sea claro. No va a aparecer x al cuadrado, no va a aparecer x al cubo, ¿sí? Van a ver la x solamente a la primera potencia. Y bueno, en una variable hace referencia a que esa variable va a ser una sola, más allá de que se llame x, n, z, no importa. Poniendo el foco entonces en estas ecuaciones lineales en una variable, que habitualmente se llama x, pero eso no es obligatorio, les presento un ejemplo para que repasemos un poquito este proceso de resolución de ecuaciones sencillitas, ¿sí? Por ejemplo, podríamos tener 3 por 2x menos 1 menos 2x igual a x más 5. Esto que estoy presentando acá es una ecuación lineal, porque las x están todas a la primera potencia, y en una variable porque solamente vemos x. Para estas ecuaciones, que son las más elementales, hay algunos pasos un poco a modo de recetita para la resolución, y
El primero de ellos consiste en ocuparse de aplicar las propiedades necesarias para eliminar todos los paréntesis que estén en la vista. En este caso, la propiedad distributiva es lo que me va a permitir eliminar este paréntesis. Al hacer 3 por 2x tenemos 6x, menos 3 por 1, que es 3. Paso siguiente, separamos en términos y observamos o identificamos aquellos términos que tengan x y los separamos o los diferenciamos de aquellos que no tengan x. Este tiene x, este también, este no y este no. Términos con x de un lado, términos sin x del otro, en lo que se conoce como agrupar las x. Agrupamos términos con x de un lado. Y los términos que no tienen x, que se llaman términos constantes, del otro. Acá es donde entra en juego lo que se conoce en matemática como transposición de términos, que es una simplificación de un proceso que es un poco más complejo y tiene que ver con esto de cómo hago yo para mover de lugar a estos términos. Y el criterio es muy sencillo. Cuando yo a un término lo quiero pasar de un miembro al otro, es decir, cuando va a pasar por el igual, tiene que cambiarse su signo. Es simple el criterio. Cada vez que un término pase por arriba o por abajo del igual, no importa por dónde lo pasen, tiene que cambiar su signo. Entonces, para agrupar los términos con x, fíjense que hay dos de ellos que, si yo decidiera agrupar las x a la izquierda, que es lo habitual, hay dos términos que ya están a la izquierda del igual. Así que no voy a cambiarles ningún signo porque ya están bien posicionados. Y este tercer término, que está a la derecha del igual, cuando lo paso al miembro de la izquierda, como es positivo, va a cambiar de signo, va a quedar negativo. Del otro lado del igual tendré el 5, que es positivo y va a quedar positivo porque ya está a la derecha del igual. Y este término que voy a mandar para la derecha, que es negativo, va a pasar positivo, por este criterio que les acabo de explicar. De esta manera ahora agrupamos las x. Como la variable es única, juntarlas en general no es un problema. Es cuestión de operar entre las cantidades. Tengo 6 acá, de resto 2, tengo 4, resto 1 más, tengo 3x en total. Y de otro lado, ahora cuenta, 5 más 3 es 8. Y como último paso para despejar x, aquel número que me queda multiplicando a la x, lo paso con la operación inversa, que es la división. O sea que este 3 pasará dividiendo y así me forma la solución, que será 8 tercios. De esto van a tener varias ecuaciones para resolver también en la guía. Es un buen momento para trabajar un poquitito antes de continuar. La aplicación más útil de las ecuaciones y su resolución es en la resolución, para la redundancia, de problemas. Cuando convertimos el enunciado de un problema que habitualmente está presentado en lenguaje coloquial al lenguaje simbólico, habitualmente formamos una ecuación. La solución al problema planteado viene acompañada de resolver justamente esta ecuación que se acaba de plantear. Por ejemplo, tenemos un artículo en oferta que está bajo un descuento del 20%. Si por este artículo se terminan pagando 14.880 pesos, la pregunta es, ¿cuál es el precio original? Bueno, en algunos problemas, en los más sencillos, la pregunta hace bastante luz o echa bastante luz acerca de cuál es la incógnita a determinar. En este caso, el precio original del artículo es lo que yo denominaré como X, representando esto que quiero determinar. Y la idea es que, en base a lo que dice el enunciado, si a este precio original yo le aplico un descuento del 20% sobre sí mismo, por supuesto, de esa manera yo voy a obtener el precio final, o sea, precio original. Le sacamos su propio 20%, esto me va a dar el precio
a pagar, o sea, el precio final. El precio original es lo que justamente estamos llamando como X. Y a este lo tengo que restar el 20% de X. Y si recordamos un poquito cosas vistas durante proporcionalidad y proporciones, eh, porcentajes y proporciones, mejor dicho, la manera correcta de representar el 20% de X es a través del uso de una fracción centesimal, 20 sobre 100 por X. Y esto me tiene que dar el precio final, que es dato, son 14.880 pesos. Y así me quedó escrita entonces una ecuación cuya solución me va a dar respuesta a la pregunta. En la resolución de problemas, habitualmente la dificultad radica en plantear bien la ecuación y la resolución suele ser bastante sencilla. Resolver esto no reviste mucho análisis, voy a simplificar esta fracción 20 sobre 100, que es un quinto, y ahora entonces tendré que juntar las X. Como tengo que hacer alguna operación entre fracciones, mi sugerencia es que se ayuden con la calculadora. Acá tenemos que hacer 1 menos un quinto, digamos. Cuando hacemos 1 menos un quinto, eso les va a dar 4 quintos, así que tenemos una cantidad final o total de 4 quintos de X. Y como recordamos recién, esta fracción que está multiplicando, la tenemos que pasar dividiendo y otra vez recurriendo a la calculadora al hacer esta cuenta. 14.880 dividido 4 quintos, eso da 18.600. Y esto es lo que entonces vale X, que representa el precio original. O sea, este es el valor al cual, cuando le aplicamos un descuento del 20%, obtenemos 14.880. Bueno, con este ejemplo, más todo lo visto anteriormente, van a poder avanzar bastante sobre la práctica. Les mando un saludo y nos veremos en la próxima clase.